Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este curso nuevo 2021-2022. Eh, bueno, es bonito que estéis aquí los mismos del año pasado y sobre todo que podamos contar que hay una incorporación nueva y bueno, también este vídeo que sirva como bienvenida a Bruno, que se incorpora a este lugar tantos años después de haber empezado y con muchísimas cosas que podemos contarle de todo lo que llevamos en este tiempo. No solamente para la nueva incorporación, sino para todos vosotros, os mandaré adjunto a este vídeo una relación. Lo más lo voy a hacer en Excel para que vosotros podáis también, si queréis y si lo veis pertinente, de alguna manera llevar el control o llevar el conteo también y añadir las películas que vayamos viendo para llevar la base de datos y la lista hasta sus últimas consecuencias. Es decir, os voy a mandar pues el Excel con el título, con el director, con el país y con el año, y aparte también lo voy a hacer. Creo que además va a ser un ejercicio de memoria intentando ubicar las películas en el lugar donde las hemos visto. Creo que una vez os mandé un documento Word más o menos actualizado, yo creo que ya fue hace un par de años, y faltaría mandar todo lo que hemos visto el año pasado. Bien, para este curso hay un par de novedades. La primera es que vamos a tirar hacia atrás, vamos a ver algo que no hemos visto nada más que en pequeñas muestras y manifestaciones en alguna clase conjunta que hemos dado, por ejemplo, Jesús y yo. Y sí que es verdad que habéis, creo que con Iván sí que visteis alguna muestra de lo que vamos a intentar ver, por lo menos al principio de este curso, que es el cine mudo. Como habéis visto en el título del vídeo, en la propuesta que os hago, nos vamos a ir hasta 1915 y vamos a ver La marca del fuego de Cecil B. DeMille, que es una de las películas que un poco nos sitúan en los albores y en los orígenes del cine. La segunda novedad que hay este año es que por primera vez, y sin que sirva de precedente, vamos a ir en orden cronológico durante todo el curso. Con lo cual, no solamente vamos a poder llevar la cabeza un poco más ordenada cuando vayamos viendo las películas y de alguna manera podamos identificar las épocas que se suceden a través de lo que vemos en las imágenes, sino que también no vamos a tener el cacao mental, por lo menos este año, de hoy vemos una del 74, mañana vemos una del 2020 y el siguiente día vemos una del año 34. Y al final esto acaba siendo un Cristo de Padre y muy Señor mío. En lo referente al sistema que, bueno, más o menos el vídeo inicial, que es este que os estoy grabando, va a tener también alguna novedad. El sistema de anuncio de las películas va a ser distinto, va a ser pues un poco más de otra manera. No va a haber ya esas frases míticas de resumen de la película ni lanzar una idea, sino que va a ser un poco más directo y así llevarlo todo más organizado de alguna forma. En este orden cronológico, evidentemente, es necesario porque vamos a empezar por atrás. Recojo en este sentido algunas de las propuestas que me hicisteis tanto en los últimos días del curso pasado como en la cena de fin de curso que hicimos el año pasado, en junio, en las bodegas Rosell, donde algunos me dijisteis que, bueno, pues porque ante el descubrimiento de que la película más antigua que habíamos visto en estos 8 años era de Jean Renoir, de 1932, Vudú, Salvado de las Aguas, que justo no la habíamos visto antes, no hemos visto antes en los 7 años anteriores películas antiguas del 30 hacia atrás, pues resulta que el año pasado hace nada hemos visto la película más antigua, con lo cual es hora de corregir este aspecto, y en este sentido sí que he recogido el guante, he intentado equilibrar un poco la balanza y poder ver también otra cosa de las que me pedisteis, esto sí, bastantes de vosotros, vía mensaje privado o vía también en Zoom o en la propia clase de la última del año pasado, que es un poco de viaje hacia las vanguardias que no fueran la Nouvelle Vague o el neorrealismo italiano o el nuevo cine español, que fue un descubrimiento del año pasado. Por cierto, hace un par de días o por ahí, justo hoy es jueves cuando estoy grabando este vídeo, lo veréis seguramente algunos mañana por la tarde ante el deseo del nuevo curso. Pero bueno, esta semana atrás ha muerto Josep Maria Forn, el director de La piel quemada, acordaos de esta película con la que
prácticamente inauguramos el curso pasado, fue una de las primeras que vimos, esa manifestación del neorrealismo español, como podríamos calificarlo, y justo, pues mira, ha sido el fallecimiento de este cineasta hace muy poquitos días. Vamos a empezar, ya os digo, con también un poco por no solamente la forma de anunciar las películas en YouTube, en el canal, que de alguna manera también sería interesante poder ver todos los vídeos sin necesidad de acudir a un enlace, investigar sobre ese tema, os lo prometo, de cara sobre todo a las nuevas incorporaciones, que hombre, para que tengan el acceso a los vídeos y a las películas bastante más fácil y rápido. Esta primera clase, este primer vídeo también va a ser un poco distinto porque voy a intentar intercalar vídeos y archivos de imágenes mientras voy, o por lo menos dar paso a algunas manifestaciones de cine que evidentemente que no tengáis que estar yendo de YouTube al vídeo del vídeo a YouTube y al final se os monte ahí una cruzada en el ordenador, pues lo voy a hacer en este mismo vídeo, así que si veis que es un vídeo que se va hasta la media hora o hasta los 45 minutos, no os preocupéis porque solo va a ser uno. O sea, no me vais a ver durante 1 hora y media hablando sin parar, como si fuera esto la clase de la facultad, que yo sé que no tenéis ningún tipo de problema y si pusiera algún PowerPoint aquí atrás, tampoco lo tendríais. Pero bueno, vamos a meternos en la harina porque lo que interesa realmente es que hagamos un poco de memoria y no solamente os cuente qué es el cine mudo, por qué surge, que además el cine mudo, el término está un poco mal dicho. Realmente es el cine. La aparición del sonoro simplemente es una diferenciación entre dos épocas, pero el cine no es ni mudo ni sonoro, el cine es cine. O sea que tiene unas características determinadas. Tampoco hablamos de el cine en plano secuencia y el cine en plano general, ¿no? Simplemente son artificios o maneras de rodar las películas. Pero bueno, acordaos de la sesión que hicimos, las sesiones que hicimos por toda Latinoamérica, donde contamos de alguna manera cuándo había surgido el cine o cuándo había aparecido el cine en determinados países, en este caso de Latinoamérica. Fue bastante más rápido de lo que se pensaba y los países asiáticos fueron los últimos en recibir el invento de los Lumière, el cinematógrafo, que acordaos lo tenéis que contraponer. Si algún día en una reunión social de amigos os preguntan, pues oponéis el cinematógrafo al kinetoscopio. Seguramente sea una conversación que salga después de un par de cervezas. Y nosotros nos quedamos evidentemente con el que ha llegado hasta nuestros días, que es el cinematógrafo, inventado por los hermanos Lumière en 1895. A la par, Thomas Edison inventa el kinetoscopio. Lo que pasa es que el kinetoscopio es un aparato que es vertical, de un uso por parte de una persona, que además tenía que ir metiendo monedas, tenía que ir viendo la película, que duraba unos 1 minuto, 2, eran cortometrajes muy chiquititos, y el cinematógrafo sí que podía proyectarse en una pared, con una pared generalmente blanca, una sábana, y podía ser un espectáculo de masas. Que a lo mejor la masa eran 20 personas, pero ya era algo más de lo que había hecho Edison. Y aparte el proyector también nos daba la opción, el mismo sistema nos daba la opción de poder registrar las imágenes, con lo cual era una doble vía con la cual el cinematógrafo sí que fue el invento más importante de finales del siglo XIX. Asia, como os decía, llegó tan solo 3 años después. Creo que las primeras manifestaciones de cine en Asia, tal como vimos el año pasado, empezaban en 1898, con lo cual la expansión del cinematógrafo fue muy rápida y eso permitió que la primera voluntad del cine, que era una voluntad documental, una voluntad científica, una voluntad de registro de las realidades, de la sociedad, de las costumbres, etcétera, tuviera muchísimo más, digamos, una grabación mucho más, una capacidad de registro mucho más rápida y que hoy dispongamos, entre otras cosas, de algunas de esas manifestaciones artísticas que se han conservado gracias a que alguien pensó en que esas manifestaciones de registro de la realidad podían ser conservadas a lo largo del tiempo para que en años, en lustros, en décadas posteriores se pudiera echar mano de todo esto que se estaba grabando y así conocer y dejar registro de cómo era la sociedad y el ser humano, las costumbres, la antropología en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Es importante que tengamos también un poco el contexto acerca de las industrias que se empezaron a hacer con respecto al cine. Están las más importantes, por supuesto, la industria norteamericana, la industria francesa, la industria alemana
y aparece por ahí también con mucha fuerza que para mí, según al experto que leáis, según al teórico que leáis, al analista, etcétera, os va a decir una u otra, y yo me quedo con la que promulga que la industria verdaderamente firme que se empezó a construir fue en Europa y fue la industria italiana. Es decir, el cine italiano fueron los primeros que dijeron vamos a coger las grandes obras del cine y vamos a adaptarlas. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, hay una película que es de por aquí de Bertolini y Padovan, que es de 1911, en la cual, a través de casi 3 horas de metraje, adaptan El infierno, que es una de las partes de la Divina Comedia de Dante. En Francia se empieza también a adaptar a Víctor Hugo, Los Miserables, a las Damas Camelias de Dumas, y de alguna manera empieza toda esta intención por hacer que el público venga al cine a ver adaptaciones mudas de los clásicos de su propia literatura. Pero esto ya es el año 11, que parece una cosa lejanísima, teniendo en cuenta que en un periodo de 20 años, desde 1895 hasta 1915, se produce toda una revolución que permite identificar dónde están los códigos de lenguaje de este nuevo arte que empieza a aparecer. Sin embargo, a medida que se va investigando, a pesar de que os diga que la industria italiana es la primera industria establecida y que son los primeros en hacer superproducciones, tenéis por ejemplo en el año 1914 Caviria, un guión de Gabriele D'Annunzio, basado, es uno de los primeros peplums de la historia, películas de romanos, con unos decorados manufacturados que son espectaculares, de los que luego Griffith, que es considerado por muchos como el gran Pope del cine, del inventor del lenguaje cinematográfico, etcétera, beberá a la hora de llevar a la pantalla su gran epopeya, que en este caso será Intolerancia. Pero ya me estoy adelantando. ¿Por qué? Porque se descubren nuevas cosas, cada año se restauran nuevas películas, aparecen perdidas en armarios otras tantas, aparecen pues en cajones de filmotecas partes de películas que fueron mutiladas en su día, con lo cual se puede llevar a restaurar, se puede llevar a completar esas películas y se pueden ver las obras tal y como más o menos las quisieron plantear los directores en su día. Se habla de Griffith, porque evidentemente Griffith es muy importante, David Griffith, uno de los creadores, de los fundadores de la United Artists, que acordaos que fue la primera gran productora de cine, lo daba Griffith, lo daba Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, lo vimos el año pasado, y de alguna manera son los primeros que empiezan a establecer en Estados Unidos este concepto de industria. Y durante años, por alguna razón, se consideraba que Griffith era el inventor prácticamente de la ficción, prácticamente era el inventor de las películas de entidad, donde se empezaba a ficcionar sobre determinados hechos que surgían de la mente de algún guionista. Recientemente se ha descubierto, en este caso por parte de una mujer de la cual se ha hablado mucho en estos años, porque realmente se le ha concedido la importancia que merece a Alice Guy, que hemos hablado de ella cuando hablamos de las mujeres en el cine hace como 4 años, en aquel ciclo que hicimos donde paseamos por varias filmografías o cinematografías, y descubrimos varios tipos de cine a lo largo del mundo dirigidos por mujeres. En este caso Alice Guy, que además fue la directora de Gaumont, una de las grandes productoras de Francia, ya ella había hecho películas de ficción en el año 1896, es decir, un año después solo del invento del cinematógrafo. Os voy a dejar aquí una obra, ahora voy a introducir, esto parece García en Qué grande es el cine, de hecho es mi voluntad hacerlo así, y os voy a dejar una pequeña muestra de este cine de Alice Guy, en una película de 1 minutito solo, que es una historia completamente ficcionada. Ya os digo, es de 1896 y, bueno, intentaremos, por favor, vedla, eso sí, no le deis 1 minuto para adelante, porque es importante esto, y no, yo sé que no lo hacéis. Y hablaremos de ella el próximo día en nuestra reunión. Así que os dejo aquí con esta manifestación de desmitificación de este Griffith y nos vamos hasta 20 años antes de lo que luego hizo en Intolerancia, El nacimiento de una nación, a buscar estos primeros rastros de cine. Esta es Alice Guy y esta es su primera película de ficción.
Bueno, se considera la primera película de ficción porque está basada en un cuento clásico francés. La película se llama La dama de los repollos, el hada de las coles. Tiene varios títulos. Os he puesto el que es el título en castellano más aceptado por los historiadores. Esto es 1896. A partir de aquí, como ya os he mencionado antes, hablando bueno, si no lo he mencionado, lo vuelvo a mencionar, no hay ningún problema, o lo menciono por primera vez. Pero sobre todo para que os haga un poco de calado en la cabeza a la hora de hablar de la importancia que en este caso tienen, por ejemplo, el establecimiento de, para empezar, alrededor de los primeros años 10, los primeros críticos de cine, que no por casualidad aparecen en Francia, que a su vez con el paso de los años serán pues críticos de cine muy respetados con revistas como Cinema, Positif o Cahiers du Cinéma. Entonces digamos que Francia es una industria potente, una industria boyante, sobre todo desde el punto de vista del análisis. No será hasta los años 20, los años 30, cuando Méliès, ya digamos que de alguna manera Georges Méliès ya desaparezca y empiecen a plantearse otro tipo de industria, cuando ellos, los franceses, adquieran otro tipo de voluntad a la hora de narrar las películas y de contar las historias que quieren mostrar en la pantalla. En este caso hay varios antecedentes. Digamos que de alguna manera esta es una época desde 1895 hasta 1915 en la que en estos 20 años aparecen muchísimas vertientes de cine y aparecen muchísimas normas que nos ayudan a desafiar todo lo que se conoce en ese momento como el cine establecido. Yo quiero hacer, evidentemente siempre se hacen mención a los americanos, a los ingleses, a los franceses, a los alemanes. El expresionismo es clave en esta época, e incluso a los soviéticos, que son los primeros que, como os contaré después, se empiezan a plantear y empiezan a hacerse preguntas acerca de hacia dónde debe ir el cine una vez que se abandone la corriente más documentalista, la corriente más registradora de realidad o la corriente más, digamos, científica, por coger algo de Llobet Gracia, que es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de esta época primigenia del cine en este curso. Una frase que luego os pondré para que tengáis en cuenta y reflexionéis sobre ella, porque es muy importante y es clave para esta época. Quiero, aparte de hablar de Estados Unidos, de Rusia, la Unión Soviética y de Francia, y evidentemente de Alemania, quiero pasar por España, porque en España, sabéis que en Francia está Georges Méliès, que es, digamos, que el gran mago del cine, uno de los primeros que se preguntan cómo se pueden hacer efectos especiales, cómo se pueden contar las historias, sean de ficción o en su mayoría o no. Y lo hace de una manera excepcional y ha pasado a la historia como uno de los grandes narradores, contadores de historias, por la espectacularidad de todo lo que planteaba. Y este año en España se celebra también un homenaje. Creo que la Filmoteca va a reponer algunos trabajos del que para nosotros debería ser uno de nuestros popes, de nuestros grandes nombres en la historia del cine, por el cual deberíamos tener un hueco en la historia, y es un hombre olvidado, nacido en Teruel, que es Segundo de Chomón. Segundo de Chomón es fundamental. Os voy a poner ahora tres cortometrajes de Segundo de Chomón para que podáis disfrutar de alguna manera de estas tres películas. Uno es La Mansión Encantada, de 1906. Los trucajes a través del montaje que se realizan en esta película son absolutamente modernos. Ahora serían la envidia de cualquier cineasta al que se le fundiera y se le rompiera el ordenador y tuviera que decidir cómo hacer los trucos. El segundo es El Hotel Eléctrico, quizá una de las grandes películas de Segundo de Chomón. Y el tercero, porque me parece muy, muy curioso, que es el que realmente luego define a Segundo de Chomón en la industria del cine europeo, en los efectos especiales, que es El viaje a Júpiter. Esta es una película, El Hotel Eléctrico es de 1907 y El viaje a Júpiter es de 1909. Una vez que la industria, en este caso la industria italiana, descubre a Segundo de Chomón, que en aquella época estaba en Francia, en París, trabajando para la compañía Pathé, había conversando muchísimo con Georges Méliès, eran dos de los creadores más importantes de Francia en aquel momento, aunque Segundo de Chomón es español. Italia se lo lleva y le contratan para crear los efectos visuales de la que es considerada la primera gran película del cine italiano, que es Cabiria. Es un peplum, una película de romanos, muy del estilo de lo que luego será el cine épico italiano, el cine histórico italiano.
Y es una película que se rueda en 1914. Tarda muchísimo en rodarse y son más de 2 horas. Se conserva un metraje de 2 horas y 10, pero se cree que la película era bastante más larga, que llegaba a las 3 horas. Y esta Caviria es una adaptación de una novela de Emilio Salgari con guión de Gabriele D'Annunzio, con lo cual es una grandísima superproducción producida en Italia en 1914, de la cual los efectos especiales fueron a cargo de nuestro segundo de Chomón. Os dejo con La Mansión Encantada, con el Hotel Eléctrico y con el viaje a Júpiter. Disfrutad del segundo de Chomón.
man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. Strength that made millions of bales of Southern cotton. Two races met here in the South. Together they built the South. And together they made a new kind of music.
Bueno, espero que hayáis apreciado a Segundo de Chomón. Es fundamental lo que hace Segundo de Chomón en este sentido, porque es uno de los primeros, junto con Méliès, magos catalogados como fundacionales de los efectos especiales en el cine, que al fin y al cabo son necesarios para casi cualquier película de casi cualquier ámbito. Por ir un poco más rápido, porque ya el vídeo está durando más de lo habitual, que bueno, tampoco es malo, porque la ocasión lo merece. Realmente os voy a dejar luego, aparte de una relación en Excel de todas las películas que hemos visto, y para que podáis vosotros completarlo, os voy a dejar también una pequeña secuencia que fue la que rodó Martin Scorsese en La invención de Hugo, en la película que hizo homenajeando a Méliès, donde Ben Kingsley interpreta el personaje de Méliès y justo está en el rodaje de, creo recordar que es El viaje a la luna, una de sus películas más conocidas. Os dejaré también un enlace a YouTube al pequeño reportaje que hicieron en el canal TCM sobre el cine y Segundo de Chomón, para que le echéis un vistacillo cuando podáis. Y también vamos a un poco, ya que estamos en España, y en un minutillo voy a tratar de contar un poco cómo desde los años 10 hasta los años 30, hasta el estallido de la Guerra Civil, se empieza a formar en España toda una industria del cine. Se considera que los padres del cine en España son los hermanos Baños, que son Ricardo y Ramón. Ellos cogen, digamos, antes incluso que Siga Bertov empiece a teorizar sobre el cine ojo, que digamos que es esa fijación por mostrar la realidad y por la captación de la realidad sin interferencias de montaje, que es lo que proponía, por ejemplo, Sergei Eisenstein y los soviéticos. Digamos que en España ya había manifestaciones de cine ojo en 1908, por ejemplo. Ricardo Baños, que es uno de nuestros primeros pioneros, rueda Barcelona en tranvía, que es una película que tenéis en YouTube. Os la dejaré también en un enlace para que podáis verla. Y digamos que es un documento muy similar, un documento cinematográfico muy similar a lo que hará luego posteriormente Siga Bertov en El hombre de la cámara. O sea, que estamos hablando de que en España había una voluntad por hacer cine, había una voluntad por hacer industria, y había una voluntad que ha quedado completamente oculta por el tiempo y por la ignorancia de mucha gente que no se ha atrevido, no ha querido o no le ha dado la gana de investigar más allá del cine establecido en los años 20 o en los años 30. Es muy interesante ver a los hermanos Baños porque fueron tan conocidos que el propio Alfonso XIII les encargó 3 películas pornográficas, que por supuesto no os voy a poner en este Cineforum, aunque serían maravillosas, cuyos títulos son para que os reáis ahora mismo en el salón de casa, en la tablet, en la cama, en el ordenador, en el móvil, si lo estáis viendo en el metro, en el autobús. Los títulos son El confesor, Consultorio de señoras y El ministro. Entonces son 3 películas de corte pornográfico por encargo de Alfonso XIII, que las hizo para él visualizarlas de manera privada. Los hermanos Baños siguieron haciendo cine, auspiciados también por el buen hacer que Alfonso XIII consideró que hicieron con este encargo que se les hizo de estas 3 películas con 3 títulos formidables para cine pornográfico. Entonces hablamos de películas rodadas entre 1910 y 1915. Fantásticas. Si seguimos un poco más adelante, nos encontramos en 1914. Voy a seguir en España un poquito más, porque hay 2 nombres que son fundamentales para el establecimiento de la industria en España. El primero es Benito Perojo y el segundo es Florian Rey. Ambos dos, sobre todo Benito Perojo, es el primero que va a ir a Francia a ver películas, va a empezar a ver películas de realismo poético francés, que trataremos en este curso, y se trae algunas cosas a España, especialmente de Bajo los techos de París, que es una película increíble de Marcel Carné, si no recuerdo mal. Y de alguna manera es el que adapta para una película llamada La verbena de la paloma algunas de las premisas visuales del cine realista poético francés. La verbena de la paloma, que además la tenéis, si no tenéis la aplicación en Flixolé, alguna sé que la ha visto, sobre todo por cuestiones que nos atañen más allá del propio cine. Es una película protagonizada por muchísimos de los grandes actores de aquella época, y es una de las muestras de cómo el cine de la República fue una industria muy importante
que incluso llegó a tener su propio sistema de sonido patentado y que por causas del estallido de la guerra civil, la industria española se vio completamente estancada y no hubo manera de reflotarla hasta que en los años 50, a mediados de los años 50, empezó la cosa otra vez a moverse gracias a tanto a los directores que empezaron a hacer cine contra el régimen como los que empezaron a hacer cine a favor o por lo menos bajo el paraguas del régimen, con lo cual en esa lucha empezó a dirimirse, digamos, ese futuro del nuevo cine español. Florian Rey pasa 3/4 de lo mismo, es uno de los grandes hombres orquesta de la historia del cine. Cuando hablamos, por ejemplo, de Nobleza Baturra, o en este caso Carmen la de Triana, que será una de las grandes películas del cine español. Si recordáis, La niña de tus ojos de Fernando Trueba está basada en el rodaje en Alemania de Carmen la de Triana. Y de alguna manera, Imperio Argentina, Miguel Ligero, todos estos actores son los que de alguna manera construyen este imaginario cinematográfico español y son los que llegan realmente a explotar este cine de la República en estos ya años 20, años 30. Ya que voy a abandonar España, porque en Filmin no hay ninguna película de cine clásico español, por alguna razón, creo que las ha quedado Flixolé y por tanto no se pueden poner en otras plataformas. Sería muy interesante que investigarais todas estas filmografías, pero en especial las de Benito Perojo y las de Florian Rey, porque son los auténticos industriales del cine, en el sentido más artístico de la palabra, en España. Si voy un poco hacia atrás y ya intento ser un poco más veloz, vamos a introducir la película que vamos a ver hoy. Es fundamental entender el cine yéndonos a Estados Unidos. Es verdad que en Francia aparecen Max Linder, Georges Méliès, en Italia se hace Cabiria, se empiezan a adaptar obras de la narrativa clásica en Francia y en Italia. Recordemos que se adaptan Los Miserables, se adapta La Dama de las Camelias, en Italia se adapta la comedia de Dante, y de alguna manera empieza a establecerse un sistema de entretenimiento y un sistema de alguna manera basado en todo lo que viene siendo el entretenimiento a las masas o al público en general, al gran público en estos países. Y es en ese sentido cuando aparece, por ejemplo, en 1913 una adaptación italiana también de la novela Quo Vadis, la primera de tantas, porque creo que hay 4 versiones de Quo Vadis, y esta es una película que ya pasa de las 2 horas y media, por lo menos en el primer montaje que se presenta, y es muy importante a la hora de también extrapolar a Estados Unidos, en este caso, a las películas de David Griffith, que será, digamos, el primer y durante décadas considerado el padre del lenguaje cinematográfico. Es verdad y es cierto que Griffith, en El nacimiento de una nación y en Intolerancia, empieza a utilizar los desplazamientos de cámara, la alternancia de planos, las tomas totales, el salto de eje, los ángulos. Hay algunas manifestaciones de todo ello en el cine anterior, por ejemplo, en en Rusia, en 1911, hay una película llamada La defensa de Sebastopol, que es una película, la primera de la historia, rodada con 2 cámaras, adaptando unos relatos de Tolstoy. Y digamos que en este sentido, en esta defensa de Sebastopol, es donde empiezan ya a aprender los europeos acerca de para dónde tiene que tirar el cine, si para el cine ojo o para el cine montaje, que es esa teoría de Eisenstein de que el cine tiene que ser una manera de contar, de vehicular historias a través de la narración hecha en la sala de montaje, grabando a través de fotogramas y ordenando la historia como un escritor ordena las páginas de su libro, poco más o menos. Bertov estaba en contra, decía que en su teoría del cine ojo, que luego acabó siendo la cinema verité, es otra teoría que es la del cine debe mostrar los acontecimientos tal y como son. Todavía, aún hoy, en el cine documental se siguen peleando por las teorías de los años 20 de Bertov, con lo cual es muy importante que a la hora de ver documentales pensemos en todas estas cuestiones que se nos están planteando. Por supuesto me voy a quedar en los años 10, he metido un poco más de años 30 por España, pero es importante, ya que vamos a abandonar España, pese a lo que nos queda por ver de nuestro cine, que es increíble, es ingente la cantidad de películas que se produjeron, y gracias a Filmoteca ahora se están encontrando y se están restaurando películas de aquella época y se pueden volver a disfrutar gracias también al servicio que Flixolé nos presta en el streaming, con lo cual es muy interesante que os lo hagáis si estáis interesados en el cine español en su totalidad e investiguéis, me preguntáis si queréis y yo os doy algunos datos y cifras y años o directores, lo que queráis, eso no hay problema.
Y bueno, volviendo a Estados Unidos y al nacimiento de una nación y intolerancia, que son una de 1915, Intolerancia de 1916, y luego la tercera obra maestra de Griffith, que es Lirios Rotos, que es de 1919. Digamos que de alguna manera la película que vamos a ver hoy está un poco alejada porque no es tan conocida, pero sí, Cecil B. DeMille es uno de los grandes directores de la historia del cine, es uno de esos directores a los que nada le era suficiente, todo lo tenía que hacer de una manera estrambótica, estrafalaria, enorme. Si los platos de Intolerancia eran enormes, pues DeMille los hacía más grandes todavía. Y DeMille es el hombre cuya última película fue Los 10 Mandamientos. O sea, estamos hablando de Sansón y Dalila, estamos hablando de se me ha olvidado. El signo de la cruz, que es una película que es prácticamente orgiástica, es una orgía sexual que luego el Código Hays, que entró en el 34, le prohibió y tuvo que volver a rodarla para hacerla un poco menos sexual. Entonces, DeMille es un tío que es un señor, perdón, que es un director que ha tenido una existencia muy polémica, sus memorias son muy polémicas y de hecho es un director al que nunca se le ha tenido muchísima estima de manera personal, sí cinematográfica, porque es un hombre con una capacidad y un talento bestial a la altura o incluso más en ocasiones que el propio Griffith. Vamos a ver hoy una película que es La marca del fuego. Es una película en la que vamos a retratar también la situación social que vivían los inmigrantes, en este caso inmigrantes orientales en Estados Unidos. Las historias en torno a la película son fascinantes. Yo lo único que quiero como si fuera poco, que os fijéis es en cómo presenta DeMille a los personajes al principio de la película, a los tres protagonistas de la película, al comienzo, digamos cómo va desarrollándose la historia, cómo están tratados los intertítulos, los rótulos que aparecen en pantalla, la banda sonora que también fue restaurada. Y la película no llega a 1 hora de duración, posiblemente sea la primera vez que el vídeo de introducción sea más largo que la propia película, con lo cual eso es una cosa maravillosa. Y de alguna manera seamos capaces de quitarnos la máscara de 2021, la máscara de los años, de los últimos años del 20 y de los primeros del 21, y nos vayamos hasta principios de siglo. La película, si la cogéis con muchísimas ganas y con muchísima fuerza, es una peli modernísima, con un tratamiento espectacular de los personajes, con una trama que es muy muy poderosa, y realmente yo creo que es una de esas manifestaciones de cine que hay que ver para entender por qué hemos llegado hasta nuestros días, y sobre todo para ver la evolución en lo que a temas de moral y a lo que temas de lo explícito que fue el cine en su día y cómo dejó de serlo, cómo directores intentaron saltarse las normas para ser lo más explícito posibles, y ahora digamos que estamos en una época de cambios y transformaciones que a mí por lo menos no me terminan de convencer. Sin embargo, si nos vamos a 1915, a hace más de 100 años, yo creo que vamos a encontrar en esta película, justo en La marca del fuego, algo polémico, algo que nos va a dar que hablar, y sobre todo una relación con el cine de Griffith que es muy curiosa, sobre todo teniendo en cuenta que Griffith y DeMille eran personas particularmente racistas en su cine. Así que espero que os guste, hablaremos de ella largo y tendido, os contaré anécdotas de la película, os contaré secretos del rodaje, os contaré todo lo que de alguna manera nos lleva a recuperar esta película hoy para debutar en este curso, irnos a 1915 y de ahí empezar en orden cronológico a cubrir lo máximo posible de toda la historia del cine. Espero que sea un curso interesante y bueno, transmitiros todo lo que es todos los comienzos del cine, y sobre todo que seamos capaces de reflexionar cómo, por qué y hasta dónde somos capaces de llegar en nuestros análisis cinematográficos. Así que nada, yo me despido. Cualquier duda que pueda surgir, cualquier duda que tengáis, cualquier historia que me queráis contar alrededor de estas películas, otras de cine mudo que hayáis visto, que queráis recomendarme o contarme o tal, que os hayan impresionado, impactado, pues me escribís, o el próximo viernes las leemos en clase, las decimos, las comentamos, y así empezamos con algo fuerte, que es lo que tenemos que hacer en octubre. Así que nada, nos vemos el viernes que viene y nada, disfrutad de toda el vídeo de todo lo que ha venido hasta ahora, que espero que lo hayáis hecho, Segundo Hecho Amor, Alice Guy, y intentad buscar las películas de los hermanos Baños. Y sobre todo, si tenéis alguna duda con el cine español y Flixolé, pues a vuestra disposición estoy. Nos vemos el viernes que viene.